¿Están? ¿Me escuchan? Mi nombre es Ángela Sayago. Esta es la presentación de mi trabajo especial de grado para optar al título de licenciada en música, mención en ejecución instrumental OE, bajo la tutoría de la profesora Eileen Briceño, como asesor metodológico del profesor José Rafael Maldonado. Este trabajo tiene como título el OE y el rango dinámico como elemento fundamental de la interpretación. Como acercamiento al tema, tenemos un primer punto resaltante, que es mi experiencia en la formación en el OE con el maestro Víctor Morles, mediante la cual yo pude evidenciar y en debate con otros instrumentistas de otras agrupaciones y del sistema de orquesta, pude evidenciar una problemática común que existe vinculada a la capacidad que se tiene con el instrumento a la hora de atacar un sonido en pianicísimo y de poder comenzar una frase en pianicísimo y llevarla a un punto clímax de fortísimo. Esta problemática puede ser resultado de varios factores. En primer lugar, la falta de conocimiento del sistema respiratorio y de su proceso como impulso para lograr la precisión de un ataque. Y por ende, como impulso de lograr el ataque y de mantener un sonido prolongado. El otro factor puede ser la falta de conocimiento del rango dinámico del oboe y de las posibilidades dinámicas que pueden lograrse. ¿A qué población beneficia esta investigación? Pues esta investigación beneficia a todos los oboístas que tengan acercamiento a esta guía y también a otros instrumentistas de viento. Se recomienda que esta metodología se estudie en los primeros años de formación con el oboe. Entre la justificación tenemos 3 puntos importantes. En primer lugar, el rango dinámico limitado. Desde mi experiencia, yo pude evidenciar que tendemos a ejecutar los repertorios y los métodos en un rango dinámico limitado, que se centra en el mezzo forte. En mi caso, por ejemplo, yo no supe o no sabía que se podía ejecutar un sonido pianicísimo en el oboe hasta que me consigo con esta metodología y con el maestro Víctor Morles. Es por esta razón que es necesario que se lleve a cabo la exploración y el establecimiento de las distintas dinámicas que muchas veces son exigidas por los compositores para generar una atmósfera determinada. De esta manera, cuando el oboísta tiene un rango dinámico establecido, ya no solamente se preocupa por la técnica, sino que ahora es capaz de desarrollar y de presentar una idea musical y llevar a cabo una interpretación. Fue escogido el concierto para oboe en do mayor K314 de Wolfgang Amadeus Mozart, porque es una de las obras más importantes dentro del repertorio del oboe. Y partiendo del análisis de esta obra, fueron seleccionados 15 fragmentos de la exposición del primer movimiento, dentro de los cuales se evidencian frases en las cuales hay un punto de partida, hay un punto clímax y hay un punto de llegada. Y este es uno de los aspectos más importantes de lo que es la metodología de la parábola. A través de estos fragmentos se busca proponer elementos para que el ejecutante pueda llevar a cabo la construcción de una frase musical coherente. Dentro de los objetivos, como objetivo general, tenemos proponer un método de ejercicios para el estudio de la expansión del rango dinámico que promueva el perfeccionamiento interpretativo en la ejecución del oboe a través de la metodología de la parábola, ejemplificada en la exposición del primer movimiento del concierto para oboe de Wolfgang Amadeus. Dentro de los objetivos específicos, tenemos analizar la partitura del concierto para oboe en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Este análisis fue llevado a cabo a través de la metodología de Margarita y Aranza Lorenzo de Renzábal, denominado análisis musical, claves para entender la música. El segundo punto es estudiar cuáles son los aspectos relacionados al instrumento y a la lengüeta que influyen en el instrumento de la expansión del rango dinámico. En tercer lugar, describir una serie de rutinas y ejercicios
que permitan la exploración, el estudio y el establecimiento de la expansión del rango de dinámicas en el oboe. Todo esto basado en la metodología de la parábola propuesta por el maestro Víctor Mora. Y como cuarto objetivo específico, definir cómo los aspectos estudiados en la metodología de la parábola se vinculan con los elementos encontrados en los fragmentos del concierto para oboe del Wolfgang Amadeus. Dentro de los aspectos generales del instrumento, tenemos que la palabra oboe viene de hautbois, del francés, haut de alto y bois de madera. Es un instrumento aerófono de lengüeta doble y tubo cónico. Consta de 3 partes. La parte superior, donde está ubicada la boquilla y se inserta la caña, de la cual hablaremos más adelante. La parte inferior, donde va todo el peso del instrumento en la mano derecha, en el pulgar. Y dentro de su tesitura, según la nomenclatura de Riemann del índice acústico, el oboe consta de 2 octavas y media, que va desde un si bemol 4, denominado registro grave, hasta un sol sostenido 7, denominado registro sobreagudo. La familia del oboe es muy amplia y existen otros instrumentos como el corno inglés, el oboe de amor y el oboe bajo, entre otros. El sistema respiratorio y su funcionamiento para la ejecución del oboe. En esta gráfica podemos ver cuáles son los órganos y músculos que están relacionados con lo que es la respiración y el proceso de la respiración. Durante la inhalación, el diafragma se contrae y presiona hacia abajo los músculos abdominales, ocasionando que entre el aire a los pulmones. Y durante la exhalación, el diafragma se relaja y los músculos abdominales se contraen, ocasionando que el aire salga de los pulmones. Siempre en mi educación me hablaban del diafragma, pero la verdad es que además del diafragma hay otros músculos y órganos relacionados con este sistema respiratorio, como son los músculos intercostales, los músculos abdominales y el diafragma. Todos estos músculos son los componentes activos de la respiración y son los que van a generar la presión de aire necesaria para mantener un sonido y para lograr la vibración de la caña. Dentro de la respiración también interfieren otros órganos como son la laringe y la faringe. Estos órganos tienen mucho que ver con el sonido y el color. Esto depende mucho de la embocadura, de la caña y de la presión del aire, pero estos órganos van a ayudar mucho a lo que va a ser la resonancia, a lograr los armónicos y a otras técnicas como son el vibrato. Entendemos entonces que los pulmones funcionan como un depósito para el aire y son encargados de administrar el aire que va hacia la vibración de la caña. El caudal por el que pasa el aire hacia el oboe es muy pequeño, ya que la caña tiene un orificio bastante pequeño, entonces el caudal de aire es lento. Esto permite a los oboístas poder tocar por tiempo más prolongado, pero a su vez tiene una limitante que es que se acumula el dióxido de carbono mucho más que en otros instrumentos. Es por eso que es necesario que los oboístas exhalen el aire residual constantemente para evitar lo que se llama hiperventilación o ahogo. Esto es característico del oboe, a diferencia de otros instrumentos, como la flauta, que tienen otros procesos de emisión del sonido. En relación a la impostación, durante todo este proceso de sistematización de la metodología, yo encontré una relación muy cercana entre la ejecución del oboe y el canto. Desde mi experiencia como coralista, desde muy niña, yo encontré que existe una relación muy cercana. Esto tiene que ver con la técnica de la impostación, que es básicamente la capacidad de colocar la voz o el sonido en lo que son los órganos resonadores, relacionados con la emisión del sonido, órganos resonadores y con el velo del paladar. Esto se puede vincular con las vocales. Dependiendo de la vocal que se haga con el velo del paladar, la emisión del sonido va a ser diferente. Con respecto al apoyo, se entiende como apoyo a la capacidad de equilibrar toda la actividad que ocurre con los órganos intercostales, con los órganos abdominales y el diafragma, y poder equilibrar toda esta actividad para controlar la presión de aire que va hacia la laringe, hacia la embocadura y hacia la caña. El estudio y la concientización de todos estos elementos y todos estos procesos
va a permitir al ejecutante conocer cómo funciona su cuerpo y llevar a cabo una mejor interpretación. Cañas dobles y la embocadura en el oboe. En relación a las cañas están hechas de bambú, es una pala de bambú que va sujeta a un tubo de corcho, un tubo forrado de corcho, va sujeta con hilo, y lo que da como resultado es esta pala montada en el tubo. Esta pala se raspa y la vibración de una pala con la otra es lo que va a producir el sonido. Actualmente existen cañas de plástico que son fabricadas con la intención de que duren más y también para que sean utilizadas por los niños. También es importante resaltar que existen diferentes formas de palas, diferentes formas de raspado y diferentes diámetros del tubo. Y la consonancia de todos estos elementos es lo que va a permitir elaborar una caña óptima para la ejecución del oboe. El soporte principal de la caña es la embocadura. Entiéndase como embocadura todo lo que tiene que ver con los dientes, la boca, la estructura de la mandíbula, la laringe, la faringe y la garganta. El músculo más importante de la embocadura es este que ven señalado con rojo en la lámina, que es el orbicularis oris. Es el músculo que se debe fortalecer con el estudio diario del instrumento. Y es el encargado de que el aire no se salga de la boca, sino que vaya destinado solamente a la caña. Es importante tener atención de no retener aire en ninguna parte de la boca, a menos de que se vaya a llevar a cabo la técnica de la respiración circular. Es importante resaltar que la embocadura debe estar relajada. Este aspecto es muy importante para llevar a cabo la metodología. Y hay que estar muy pendiente de eso. Al principio, cuando los niños o las personas empiezan a estudiar el instrumento, es muy común que presionen o muerdan la caña. Esto puede ocasionar que el sonido se vea interrumpido y puede ocasionar lesiones en los músculos de la embocadura. Dinámicas como elemento fundamental de la interpretación. Entendemos como interpretación la capacidad que tiene un instrumentista, un cantante o un director de descifrar todos los elementos que están inmersos en una obra. Llámese tempi, fraseo, instrumentación, dinámicas, entre otros. A través de estos elementos, el intérprete va a poder desarrollar una idea coherente musical, que es la idea que va a ser llevada al oyente. Es posible que algunos ejecutantes separen la interpretación musical de la ejecución, lo que hace que la ejecución sea limitada a sonidos carentes de atención a todos estos elementos. Dentro del término dinámica, este término hace referencia a la intensidad del volumen con el que se expresan las notas y los sonidos. Dentro de este término tenemos varios conceptos importantes, como son la intensidad musical, que es la cualidad que diferencia un sonido fuerte de un sonido suave o piano. Esto depende de la fuerza con la que sea ejecutado el cuerpo sonoro y depende de la distancia del receptor de la fuente sonora. Otro concepto importante es el matiz, que hace referencia a las gradaciones de la intensidad del sonido. Entonces entendemos la dinámica como un aspecto de la expresión musical que resulta de las variaciones en el volumen del sonido. Existe una diferencia entre variaciones y marcas. Estas variaciones se deben llevar a cabo incluso cuando están ausentes las marcas dinámicas, como era el caso del periodo barroco. Cuantas menos marcas dinámicas existan, mayor es la responsabilidad del intérprete a la hora de llevar una idea coherente musical al oyente. Dentro de los aspectos históricos del rango dinámico, en las primeras instrucciones dinámicas hicieron su aparición en el siglo XVII, pero fueron comunes hasta el siglo XVI, pero fueron comunes hasta el siglo XVII, cuando el piano y el forte entraron en vigencia en la música italiana. Los compositores de la época medieval y renacentista lograban estas variaciones dinámicas a través de los cambios de textura, es decir, eliminando voces o reduciendo instrumentos. De esta forma conseguían esas variaciones dinámicas. Y bueno, para la época,
los instrumentos eran más limitados que lo que son ahora en la actualidad, y debido al aumento y el desarrollo de estas posibilidades en los instrumentos, los compositores se vieron en la obligación y en la necesidad de indicar sus intenciones con más precisión. Tipos de dinámica. Existen al menos 8 gradaciones de indicación de dinámica. Estas gradaciones pueden ser determinadas de varias formas. En principio, por su nombre, por un término, eh, casi siempre en italiano. En la música actual podemos encontrar términos en otros idiomas. Una abreviatura de este término. Y en el caso de las dinámicas de transición, que son las dinámicas que son efectuadas progresivamente, podemos encontrar signos, que en este caso serían los reguladores. Aquí podemos en esta lámina leer cuáles son algunos de estas gradaciones que se van a utilizar luego en la gráfica de la parábola. Con relación al estilo clásico, los primeros ejemplos resultantes de este estilo fueron sonatas para clavicordio de Domenico Scarlatti, compuestas en España durante el siglo XVIII. Y posteriormente nace el estilo clásico de la mano de Haydn y de Mozart, estilo dramático, donde la expresión y la elegancia se dan la mano. De los elementos que más inciden en este estilo está la frase breve, periódica y articulada. Con relación al concierto para oboe en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, el género concierto es un género de composición musical en el cual se enfrenta un solo instrumentista contra una orquesta. En este género debe encontrarse un equilibrio entre el solista y la orquesta para que el solista pueda competir eficazmente, pero que la orquesta no se convierta solamente en un acompañante. Debe haber un equilibrio y un diálogo coherente. Este género viene cultivado desde el barroco, con otro tipo de conciertos como el concierto Grozzo y el concierto Ripieno. Dentro de la descripción del concierto para oboe, específicamente, es uno de los conciertos más importantes para el oboe. Está escrito para orquesta de cuerda, 2 oboes y 2 cornos. Tiene 3 movimientos. Y fue compuesto en Salzburgo en 1777 para el oboísta Giuseppe Fernández. Este concierto estuvo desaparecido hasta 1920. En este trabajo se utilizó la edición Pannenreiter, se utilizaron extractos de la exposición del primer movimiento de este concierto. Aquí podemos ver brevemente lo que fue el análisis formal del concierto. El análisis del primer movimiento, que fue un poco más exhaustivo, ya que de este movimiento es de donde se tomaron los fragmentos. Vamos aquí ver lo que fue el análisis de motivos y elementos. Durante este primer movimiento, el compositor usa un motivo predominante que está señalado con azul. Es un motivo que usa muchísimo durante todo este primer movimiento. Bien, a través de este análisis fueron seleccionados 15 fragmentos. Cada uno de estos fragmentos consta de 7 u 8 compases, en los cuales se ve reflejado en cada una de estas frases un punto de partida, un punto clímax hacia donde va la frase y un punto de llegada. A través de estos fragmentos se busca proponer elementos relacionados a la metodología de la parábola y al rango dinámico que permitan el desarrollo y la construcción de una frase musical coherente. Pueden ver en lo que es la portada de la guía, las partes de la guía. En primer lugar se habla de lo que es la metodología de la parábola, de dónde viene, luego las fases de la respiración y luego el compendio de ejercicios que está planteado en 6 partes. La metodología de la parábola, pueden ver ahí la gráfica, es el nombre que le da el maestro Víctor Morles a una serie de ejercicios basados en la ejecución de notas prolongadas con cambios de dinámica de manera progresiva, que sirven para el estudio, desarrollo y establecimiento del rango dinámico en el oboe. Esta metodología busca que el oboísta desarrolle la capacidad de poder atacar una nota en pianicísimo, partiendo de que la dinámica más piano que pueda ejecutar el instrumentista va a determinar su dinámica en forte, y siendo esta una de las herramientas fundamentales para lograr una óptima interpretación. Esta investigación está fundamentada en mi experiencia
en la formación que tuve con el maestro Víctor Morley durante 4 años, en los cuales pude evidenciar los grandes beneficios que trae esta metodología. Y es importante resaltar que no es una metodología rápida, no es algo que se haga de un día para otro, sino que es una metodología netamente progresiva que debe incluirse en las rutinas de estudio diario para a largo plazo poder eventualmente ir viendo cómo todo empieza a tomar sentido musicalmente. El maestro Morles hace referencia a que el oboe debe ser pensado como una extensión del cuerpo y que se debe llegar a un equilibrio entre la cantidad y la velocidad de aire para así poder lograr un ataque óptimo y sonidos prolongados. Dentro de las fases de la respiración, cada frase es un tempo del metrónomo, un metrónomo en cifra de 4/4, a un rango de tempo de negra entre 50 y 60. La primera fase es la exhalación, la segunda es la inhalación y la tercera es el apoyo y el ataque. El maestro Morles hace referencia a esta fase de la respiración como el levare de un director. Obviamente, cuando uno ve a un director, el director no lanza la entrada, sino que prepara y luego da la entrada. Asimismo, debe ser pensada esta fase de respiración, pensada como un péndulo. Él hace referencia que uno debe pensar en esta fase como un péndulo. Y él plantea un conteo regresivo entre 4, 3, exhalación, inhalación y apoyo, y ataque en el primer pulso del siguiente compás. Este punto ataque, él lo llama punto cero, porque se debe imaginar que el sonido viene de la nada. Esto es bastante difícil, pero va a ayudar mucho a tener la embocadura relajada y pensar en la entonación de la nota que se va a ejecutar. Para esta fase es súper importante tener en cuenta y concientizar lo que es el apoyo como el elemento antecesor del ataque. Porque si se hace un ataque sin apoyo, lo más probable es que falle el ataque. Bueno, tener en cuenta todo lo del sistema respiratorio, la caña y lo que se habló previamente. Dentro de esta metodología tenemos unas notas bases que son básicamente una escala descendente cromática desde el La5 hasta el Re5. La primera parte trata acerca del ataque, entiéndase como ataque el acto de retirar la lengua de la caña y abrir el paso del aire. En esta primera parte, el oboísta debe poder atacar 10 veces cada una de estas notas, sacando la caña de la boca en un rango de negra entre 50 y 60. La segunda parte es el uso progresivo de las dinámicas. En esta parte, el oboísta debe atacar cada una de estas notas en pianicísimo. En el punto 8 de la parábola, llegar a un fortísimo y volver a un pianicísimo. En este punto es muy importante el equilibrio del aire, de la velocidad y la cantidad del aire, para lograr ese crescendo progresivo, imaginando realmente cómo va calando cada punto de la parábola y luego el decreciendo progresivo. Además, que es importante para administrar el aire, para llegar hasta el final del ejercicio en pianicísimo y mantener la nota. Para esto ponemos este elemento de Calderón, porque el maestro Morles hablaba de que se debe pensar que la nota se desaparece. Él decía que hay que pensar como el humo del cigarrillo que se disipa. La tercera parte es la parte de la flexibilidad. Luego de llegar al Re5, de hacer toda la escala cromática, llegamos al Re5 y cuando estamos en el punto 8 vamos a la novena de esa nota base, que en este caso sería el Mi6, según el índice acústico de Riemann, pero luego en el punto 4 volver a la nota base en pianísimo, de igual manera manteniendo la nota final hasta que desaparece. Otra parte, esta parte de las escalas, el maestro Morles habla acerca de que las escalas, además de ser una forma de estudio técnico, debe ser pensado
como un elemento musical netamente, ya que son la base fundamental de gran parte del repertorio occidental. Las escalas deben ser pensadas como una gran frase, teniendo conciencia de los tempos, de los tempi fuertes y débiles. Dentro de esta parte se deben hacer todas las escalas mayores y menores, teniendo conciencia de los tempos fuertes, como punto de llegada de una frase musical y como elemento antecesor de la respiración. Es decir, la nota posterior a la respiración debe mantener la misma dinámica que la nota que precede a la misma. En esta escala de Do mayor que tenemos en esta gráfica, hay una propuesta de respiraciones indicadas con unas comas. Y pues teniendo en cuenta que los tempos fuertes de un 4/4 es el primero y el tercero. Seguidamente vamos a ver los arpegios, las terceras, la relativa menor, armónica y melódica. Finalmente, en la parte 5 se empieza a vincular los elementos de la metodología con los elementos encontrados en el concierto. En esta parte se plantea el uso de algunas dinámicas ubicadas en los extremos del rango estudiado en la metodología, y es necesario que el ejecutante sea estricto con lo que se plantea en estos ejercicios para que se pueda notar la diferencia de cada una de estas dinámicas. En estos ejercicios se realizaron variaciones rítmicas con la finalidad de centrar la atención en la línea melódica y en el estudio de las dinámicas planteadas. Y finalmente llegamos a la parte 6, que se emplean ya los fragmentos como están escritos en la edición de Barenreiter. Se subraya con un círculo rojo las notas esenciales hacia donde debe ir la frase, buscando que el ejecutante, a través de esta propuesta de dinámica, pueda ver gráficamente cómo se pueden llevar todas estas frases. Esta edición de Barenreiter es carente de marcas dinámicas. Todas las dinámicas que están aquí son propuestas para la guía, exceptuando los fortepianos, que son propios de la metodología, de la edición. Podemos ver cómo fue organizada la guía. Al principio se hace una explicación bastante detallada de qué es la metodología. Y luego vamos entonces a lo que es el contenido de ejercicio. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, esta investigación beneficia a todos los oboístas. Es recomendable que sea desde el primer momento de que alguien agarre el instrumento, y se busca promover con esta investigación el conocimiento del rango dinámico como elemento fundamental de la interpretación del medio. Se recomienda seguir indagando acerca del sistema respiratorio y su funcionamiento, acerca de la técnica de la impostación, ya que esto puede ayudar a la proyección del sonido y la homogeneidad del sonido en el oboe. Y finalmente se recomienda incluir este tipo de ejercicios a la rutina diaria para abordar de manera más consciente el repertorio para el oboe. Bueno, esta es mi exposición y muchas gracias por su atención.